Una vez al mes me permito contar aquí una historia con el objetivo de generar algo muy íntimo con todos los que nos siguen, con los que nos ven. Estamos en el mes de mayo, mes en el que en muchas partes se celebra el Día de la Madre. Aquí en mi país, en Colombia, el fin de semana pasado se celebró. Sé que en varias ciudades de Europa se celebró hace 2 semanas, en fin. Y la historia de hoy tiene que ver justamente con la madre y la relación de la comunicación en una anécdota que tuve hace años. Para iniciar, brindemos por las que han sido madres, por las que están próximas a ser madres, por las que, aunque nunca fueron madres, habiendo engendrado un hijo y dado a luz, pero en todo su desempeño como cuidadoras, como personas que alivian a otras, como personas que se relacionan con otras, tienen toda la actitud de lo que se espera de una madre y entonces son madres por derecho propio. Brindemos por ese significado que está encerrado en la palabra madre, que no siempre y en todos los casos, tristemente, tiene que ver con la realidad de lo que es una madre. Y me siento muy privilegiada por tener una persona que como madre me ha servido de modelo. Soy una privilegiada y varios de ustedes lo son. Soy privilegiada por haber sido madre, por los maestros que han sido mis hijos. Y en particular les invito hoy muy particularmente a las mujeres a que brinden por cada una de ustedes, por todo lo que han sido luchadoras y todas las historias que han vivido y todo lo que hemos hecho con lo que teníamos al ser madres o al actuar con una maternidad innata, con una protección, con un ánimo innato en otros. Y entonces también en ese momento han actuado como lo que se espera de una madre. Brindemos por nuestros aciertos, por nuestros errores, por nuestras luchas, por nuestros dolores y por nuestra capacidad de superarlos. Nos merecemos un brindis y en este momento íntimo, disfruto de una de las cosas que más me gusta, que es una copita de vino. No soy de muy tomar, pero una copita de vino siempre me encanta y hoy se justifica o no. Bien, y voy a tomar unos datos. Me fascinan los datos, tal vez por mi formación clínica, porque nuestra historia de hoy tiene que ver con el poder de la voz materna aún en la distancia. Y van a ver esta historia tan hermosa que pude conocer hace varios años. Empecemos con los datos. La voz de una madre relaja al bebé. A los 6 o 7 meses de gestación, los bebés ya escuchan. Pero un poquito antes, los bebés empiezan a percibir algunos sonidos, no con la claridad que tienen a los 6 o 7 meses, más o menos entre los 5 y los 6 meses, el bebé empieza a percibir mejor los sonidos agudos. Y adivinen qué, la voz de la mamá, que es aguda, le llega con más facilidad. Todavía no le llega la voz del papá. Pero aquí hay algo interesante, porque los papás que están emocionados de su bebé que viene en gestación se acercan a la pancita de la madre y hacen la voz aguda. ¿Cómo está ahí mi bebé? ¿Cómo está ahí mi bebé? Y nosotras las mujeres tenemos voces más agudas. La naturaleza es maravillosa para mí, la naturaleza y Dios, pero no quiero entrar aquí y respetar la creencia de cada cual. Es maravilloso en esta naturaleza que la voz aguda le llegue más rápido al bebé. Y incluso los datos demuestran que los recién nacidos prefieren la voz de su madre antes que otras voces femeninas. También que se inclinan por el idioma que habla la gestante, la madre que lo ha gestado durante el embarazo, en vez de otras lenguas. Miren que hace poco hablaba con una persona adoptada y esta persona, su madre
era de habla hispana, su madre gestante, y la dio en adopción y la criaron en un país en donde se hablaba sueco, en un país, en Suecia, donde se hablaba este idioma. Y ella dice que por naturaleza esta persona que fue adoptada, dice que había una inclinación de ella y una pasión por el español, y que fue el segundo idioma que aprendió, aunque le tocó aprender a hablar inglés, pero ella en sus ratos libres buscaba aprender el español y le fascinaba el español. Estaba inscrito, lo oyó durante los meses de gestación que estuvo con su madre, y aunque fue separada recién nacida y fue adoptada por suecos, ella, el habla hispana estaba, y fue una preferencia y un gusto. Cuando ella se enteró que su madre gestante era de habla hispana, quedó asombrada. Bueno, las investigaciones demuestran por qué. La estimulación con el habla en etapas prenatales a través de la voz de la madre ya produce cambios en la actividad neuronal del bebé que contribuyen al aprendizaje de los recién nacidos en el procesamiento del lenguaje. Esta estimulación de la voz materna es lo que más permite el desarrollo del bebé en el lenguaje, y por eso los bebés que comparten más con su mamá desarrollan mejores actividades lingüísticas, incluso cognitivas, que los que han tenido que ser criados por una cuidadora, la abuelita, una niñera que los quiera mucho, y aún es menos desarrollado este procesamiento del lenguaje en los que son criados en guardería. Entonces miren la importancia y el valor que tienen aquellas madres que deciden dedicarse a su hijo o que pueden hacerlo. Están logrando unos avances mejores que los que por razones diferentes no hemos podido estar tanto con nuestros hijos. Y la voz de la madre activa más áreas cerebrales. Y miren cuáles áreas cerebrales en particular, específicamente aquellas que están involucrados en las emociones y la recompensa. Y la historia que hoy les traigo, que supe hace muchísimos años, tiene que ver con la voz, pero no tiene ninguna investigación. Estábamos en principio de la década de los 90 y una persona cercana, una amiga, fue secuestrada por las FARC, un grupo guerrillero en nuestro país. Se la llevaron y la tuvieron en una montaña a cierta distancia de Bogotá, que era donde ella vivía, y allí la tuvieron encerrada en una cueva. Fue muy duro lo que ella vivió durante sus casi 3 meses de secuestro. Y ella, que era una mujer que estaba acostumbrada a actividades al aire libre, a ser muy sociable, este encierro en la cueva la sacaban solo 2 horas por la mañana, un rato, para que se bañara en un río que pasaba ahí cerca, y en otro momento en la noche, pero de resto estaba encerrada en aquella cueva. Empezó a deprimirse de una manera que intentó suicidarse. Las personas que la tenían secuestrada se dieron cuenta de esa situación y la estuvieron vigilando, le quitaron cualquier cosa que fuera cortopunzante, y entonces la vigilancia y esa prisión se hizo más dura. Ella dice que empezó a sentirse tan debilitada que empezó incluso a negarse a comer, casi la obligaban, porque pues para ellos ella era la mercancía con la cual iban a recibir un dinero. Y dice que derrotada empezó a tener la costumbre de ponerse en posición fetal en la cueva donde la tenían, y que esto le ocurría especialmente a las 6:30, que se ha comprobado que es una hora que se tiende más a la depresión, y que varios de los secuestrados dicen que cuando va oscureciendo, la angustia del secuestro, el dolor de esa indefensión, de algo tan humillante y tan doloroso que va contra el ser humano, se les hace mucho más agudo. Mi amiga dice que entonces en esta posición fetal que adoptaba hacia esa hora, ella le salían borbotones de lágrimas por los ojos y sentía hundirse. Y que un día, de repente, espontáneamente, empezó a sentir la voz de su mamá. Y ella dice, esto era una ilusión, lo dice en una manera fuerte que usamos a veces aquí en Colombia, dice,
era un pajazo mental que me hacía, porque en esa voz de mi madre, la voz de mi mamá era dulce y me tuteaba. Y mi mamá es una persona seca, que no expresa sus emociones, tiene una gran dificultad para ello. Y además jamás tutea, siempre es usted, y muy cortante. Aunque ella sabía del gran amor de su mamá, también reconocía la incapacidad de su mamá para expresar emociones. Pero ella en esa voz, que ella decía, esto es una ilusión, ¿qué me hago para poder sobrellevar esto? La mamá le decía, digamos que fuera Ana, no voy a decir el nombre por obvias razones, Ana, resiste, estoy contigo. Ana, por favor, resiste, estoy contigo. Y ella decía que lo decía en una voz tan suave y dulce que además la mamá hablaba en un volumen duro. Entonces decía, de todas maneras me consolaba y lograba dormirme. Lograron negociar su salida 3 meses casi después y ella llevaba como 4 días de haber salido del secuestro, de estar ya reunida con sus padres, era muy jovencita, estaba por los 20 años. Y un día llegó de estar con sus amigos en ese reencuentro celebrando la libertad. Primero lo hizo con sus parientes, luego con sus amigos. Y llegó a su casa y cuando se dirigió hacia su cuarto, eran las 6:30 de la tarde, estaba oscureciendo. La mamá estaba de espaldas, sentada sobre su cama y tenía en las manos un osito que mi amiga había tenido desde chiquita y no se separaba de su osito, ya sin ojo, todo viejito, ese osito que olía mucho a ella, que era como la esencia de ella, dormía con su osito. Y vio que la mamá tenía el osito y por la sacudida de los hombros se dio cuenta que la mamá estaba llorando. Y como ella sabía que para la mamá era muy difícil expresar los sentimientos, ella empieza a retirarse despacito para no estorbar ese momento de su mamá y no hacerla sentir incómoda. Pero la mamá que la sintió le dijo, espera Ana, espere Ana, tengo que decirle algo. Y ella le dijo, sí mamá. Le dijo, después de un tiempo de su secuestro, yo empecé a sentir que usted corría peligro. Empecé a sentir aquí en mi corazón y en mi estómago que usted estaba en mucho peligro. Sentía su dolor, sentía su desesperación. Y todas las tardes, cuando oscurecía, sin faltar una, yo venía aquí a su cama. Me ponía en posición fetal con su oso que huele a usted. Miren que se me agua los ojos todavía y esto en cuántos años que supe esta historia. Y abrazada a su oso, le decía, Ana, resiste, estoy contigo. Por favor, Ana, resiste, porque sentía que usted iba a morir. Mi amiga llevaba ya como un mes de haber sido liberada cuando me citó a un restaurante a desayunar y me dijo, cuéntame tú como fonoaudióloga, como persona que estudia la voz, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo pude escuchar esa voz en la distancia con tantos kilómetros de separación? ¿Cómo la voz de mi madre llegaba a mí? ¿Y cómo pude sentir su amor a través de esa voz? Y fue lo que me hizo sostener el secuestro. Explícame. Yo quedé muy conmovida, a ambas se nos escurrieron las lágrimas y vi el poder de lo que es el amor a través de la voz de una madre que ama. Y me asombró poderosamente cómo esa mamá que era incapaz de expresar las emociones lo pudo hacer a través de esa situación y lo pudo hacer en la lejanía a través de la voz. Lo único que sé es que hay mucho que investigar, que es una vibración que va más allá, que se siente, que crea un lazo de amor muy especial. Así que brindemos por esas voces de quienes han sido nuestras madres y nos han animado. Brindemos por las voces de las que como unas madres nos han dado ánimo y nos han escuchado. Merece la pena aprovechar la voz que tenemos porque podemos darle mucha vida a otros. Esa vida, esa relación con la madre es el amor, es lo que nos puede unir y es lo que nos hace mejores seres humanos. Un brindis por todas nosotras.
realmente todavía me conmueve muchísimo, me estremece. Y por ello les invito a que nos dejen sus comentarios sobre esta historia. Por ello les invito a que nos cuenten historias que estén relacionadas con la comunicación y la mamá. Nos fascinará oír sus historias, alimentar este encuentro con lo más bello de la comunicación y en este caso con la relación materna y la comunicación. Cuéntenos estas historias que los inspiran en relación con la comunicación y sus mamás, los recuerdos que tienen de ellas, las voces que oyen de ellas, las que ya no la tienen con vida. Nos fascinará leer sus historias, nos fascinará compartir en esta intimidad que estamos creando con nuestra historia mensual y extendemos la invitación a que nos sigan, a que se suscriban a nuestro canal. Como siempre al cerrar les digo que si este video, esta historia en particular hoy te gusta, nos des un valioso me gusta y a nosotros sí que nos gusta.